limpian piso, están fregando en una cocina y están ganando mucho más de lo que pudiera ganar un médico aquí, porque un médico no debería de ganar tampoco. Esto que tengo aquí son 5.000 pesos cubanos, el salario básico de un médico en Cuba. Y hoy lo gastaremos completo. Hoy no solo vas a conocer para qué alcanza este salario, sino qué se hace cuando no alcanza y tienes que seguir viviendo. Si no me conoces, yo soy Luisi y te invito a que te quedes hasta el final de este video. Señores, no sé si se han dado cuenta, pero hoy estamos en Santiago de Cuba y esto que ustedes ven aquí detrás es el Hospital Clínico Quirúrgico, el hospital donde yo estudié, aprendí todo lo que tiene que ver con medicina. Pero si hay algo que ellos no te enseñan es cómo sobrevivir con ese salario hasta el fin de mes. Porque como ustedes saben, para que una persona pueda vivir dignamente no solo hace falta comer, sino también vestir, salir y las demás cosas que ustedes saben. Ustedes ven estos billeticos tan lindos que ven aquí, están muy bonitos, pero en esto no le pagan a los médicos en Cuba y a muchos cubanos. Los pagan en esta tarjeta que les voy a enseñar aquí, que es una tarjeta magnética. En esta tarjeta magnética le van depositando el dinero a los cubanos y para poder sacarlo tienes que ir entonces a un banco o a un cajero automático para tú poder extraer ese dinero. Entonces, ese sería el primer paso que tendría que hacer un trabajador para poder comenzar a tener su dinerito en las manos. Así que vamos para allá. Nah, yo no puedo pensar que esa sea la cola para poder sacar dinero. No sé si se han dado cuenta, pero ahí hay una gran cola, hay varias personas esperando. Sabrá Dios desde cuándo están esas personas esperando para poder sacar su dinero. Yo no me voy a atrever a ir allí a hacer la cola de nuevo como en el video anterior porque ya ustedes saben más o menos cómo es el proceso de hacer cola en Cuba. Lo único que quiero decirles es que estas personas que están ahí llevan tiempo esperando, no sé, seguro llevan horas esperando para poder sacar el efectivo, el dinero que tienen ellos en sus tarjetas. Déjenme decirles que no siempre los cajeros están abiertos. Hay muchas veces que los cajeros están apagados y también hay muchas veces que haces cola por mucho tiempo y de momento ¡pum!, se fue la corriente. Entonces tú te quedas sin dinero, al final hiciste la cola por gusto y así no vale la pena. Pero en el caso de que tú te quisieras evitar esa cola, existen personas que te dan ese dinero en efectivo, pero a 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que de ese efectivo que tú quieres sacar, tienes que darle el 10 o el 20%, porque te están agilizando el proceso de la cola, ya no vas a tener que hacer cola. Entonces vamos a hacer una llamadita a una persona que hace transferencia y así vamos a ver a cuánto tiene la transferencia y con cuánto nos quedamos, porque esa es la otra. Entonces vamos allá. Vamos a ver. Dígame, buenos días. Buenos días. ¿Usted hace transferencias? Sí, ¿Y a qué por ciento tiene la transferencia? ¿A qué por ciento? al 20%. Mírame, yo tengo 5.000 pesos. Entonces yo quiero saber con cuánto me quedaría yo si le das al 20%, cuánto tú me das en efectivo. Bueno, usted me pasa los 5.000 y yo le doy 4.000 en efectivo. Oh, ya, está bien. Bueno, ya, misma gracia entonces, era para saber. Ya, Bueno, ya. Bueno, señores, ya ustedes ven. Pero como estamos siendo lo más realista posible, entonces yo me voy a quedar con 4.000 pesos, porque ya los 1.000 pesos se fueron del 20%. Bueno, ya una vez con el efectivo en las manos, nosotros tenemos que hacer los pagos de el agua, la corriente, el internet y el transporte, a lo que yo le llamo los gastos fijos. Déjenme decirles que hay un papelito que ese es el recibo de la luz. Ese recibo de la luz lo tiran por debajo de la puerta y por la mañana cuando tú te levantas tú lo ves. O te pueden tocar la puerta y te pueden decir eléctrico. Entonces ya cuando tú ves ese papelito tú dices, Dios mío, 500 pesos de corriente. Tú te quedas asombrado, porque es que, no sé si ustedes saben, pero estamos atravesando una situación de crisis donde no hay combustible y las pocas horas de luz que te ponen en el día no se corresponde quizás con la cantidad de dinero que te ponen en los recibos de electricidad. Entonces hay una aplicación que se llama Transfer Móvil por la cual se pueden pagar estos gastos y así te evitas ir a una compañía eléctrica o caminar para tú hacer esos pagos. Ahora vamos a pagar el internet o los datos móviles, señores, que es algo de lo cual se puede prescindir. O sea, una persona puede vivir sin internet, pero si tú necesitas estudiar, si necesitas trabajar o comunicarte con tu familia, obviamente lo necesitas. Y es que nosotros solamente tenemos acceso a 360 pesos cubanos para 6 gigas de datos. Y cuando se te acaben esos 6 GB de datos que no alcanza, entonces ¿qué haces? Bueno, existen otra alternativa que es
las personas que venden este saldo en el mercado negro, que en este mercado 360 pesos de saldo te puede costar hasta 1.100 pesos, o sea, la quinta parte de tu salario. Y la otra alternativa serían gracias a ustedes, la familia en el extranjero, las personas que viven allá en Estados Unidos, España, en el país que sea. Gracias a ustedes las personas aquí pueden tener su saldo y también venderlo en el mercado negro. Una vez que ustedes compren el paquete de datos de 360, automáticamente te mandan este mensaje que dice: usted alcanzó el monto de recarga permitido en 30 días. O sea, que tienes que esperar al mes siguiente para tú poder adquirirlo. Bueno, miren, aquí estamos en Avenida Manduley, el lugar donde nosotros usualmente grabamos las entrevistas. A ver, que yo tengo en el canal. Así que si ustedes no lo han visto, pásense por ahí para que la vean. Bueno, señores, no sé si se han dado cuenta, pero estamos en un barrio donde tienen mayor poder adquisitivo. Las casas aquí son diferentes, son más bonitas, más vistosas. Tienen una arquitectura algo como que colonial, ¿no? Pero a pesar de todo, de que estemos en una zona rica, pueden existir este tipo de cosas, como lo que están viendo ahora. Esos son aguas albañales que contaminan las zonas que anteriormente, años atrás, yo no veía esto, pero últimamente sí se está viendo. Ay, miren, en esta zona grabamos el video de Leo, que pasen por allá por su canal, La Noche Nocturna en Santiago de Cuba. Yo lo acompañé, yo lo grabé, así que no se lo pierdan. Estoy dándote promoción, no te puedes quejar. Ay, qué calor. El clima aquí es otra cosa. Y a ti que no te gusta coger sol, a ti que no te gusta tomar calor y demás. Ahora mismo ya a mí me ha dado un hambre. Yo necesito comer algo, o sea, algo que me dé dopamina. Y ahora mismo estoy viendo un puestecito donde venden pastel. ¿Dopamina o glucosa? Glucosa. Algo que me dé glucosa. Y ahora mismo estoy viendo un puestecito donde venden pastel. Ahora vamos a ver si a cuánto lo tiene. Buenas. ¿A cuánto tiene el pastel, tío? A 60. Bueno, espérate. A ver, te voy a dar ahora. Deme uno. Gracias. Ya, gracias. De verdad es algo que yo necesitaba porque con hambre uno no puede concebir grabar un video, ¿no? Entonces este pastel que ustedes ven aquí costó 50 pesos. No, 50 no, 60. Y que forma parte del ocio. Sí, claro, porque esto lo vamos a descontar del dinero total que nosotros tenemos. Miren, eso que ustedes ven ahí es una parada. Es el lugar donde las personas vienen a tomar un vehículo de un lugar a otro. Muchas personas pueden tardarse aquí minutos, horas, eso está en dependencia. Entonces vamos para que vivan esta experiencia conmigo y sepan lo que les estoy diciendo. Esto es periodismo de guerra. Realmente hace calor. No puedo imaginarme cuánto tiempo se ha podido esperar una persona aquí y espero que yo no tenga que esperar tanto para poder coger algo, porque estoy ahora mismo sudado, ¿verdad? Ay, mira, ya va llegando un camión. Ojalá y tengamos suerte para poder coger. Ay, el dinero, es otra cosa. Mira, no va a cargar, pero pasó una guagua que parece que tampoco va a cargar. O no sé, no va a parar. Si yo te largo. Mala suerte. Aquí la gente te mira con una cara de loco, pero yo no estoy loco, señores. Esto es periodismo de guerra, lo que estamos haciendo nosotros. Tuvimos que cruzar la calle porque si me quedaba allí no iba a coger nada. Entonces aquí siento que aquí van a pasar más vehículos, más transporte que del otro lado. Así que vamos a ver si tenemos suerte. Al parecer viene un camión. Ojalá tengamos suerte en montarnos, pero creo que eso está lleno. Ustedes no lo vieron, pero en este momento se nos puso un policía justo detrás de nosotros, por lo que decidimos guardar el teléfono y aprovechar que había llegado una guagua del otro lado de la calle para irnos disimuladamente con esa excusa. Él logró montarse en esta guagua y nosotros lo dejamos ir aprovechando que venía otro camión detrás. Hoy tuvimos suerte. ¿Cuánto vale el camión? Tío, vamos. ¿Cuánto vale esto? 10 pesos, pues, 100. ¿Quién? 10 pesitos. Espérate un momentico. Saca más dinero. Toma, tío, coge, mira. Toma, mira, para que coja el camión. Cuidado. Con calma. Qué calor, señores, calor.
qué calor hace. Realmente es algo. Y el olor, el mal olor que ustedes no sienten, lo siento yo. Después de este tortuoso viaje nos bajamos, una parada después de donde teníamos pensado quedarnos. Oye, ¿tú viste ese hombre? Ese hombre, en vez de dejarnos en la parada anterior, nos dejó aquí. Él se saltó una parada. Aunque yo no hubiera pedido la parada, él tiene que parar ahí. Porque es una parada donde se quedan varias personas y eso ellos siempre lo hacen, pero no lo hicieron ahora. Ya ustedes vieron, nada más un pasaje desde Ferreiro, de allá donde estábamos, hasta aquí la plaza, que es 1 kilómetro, más o menos, fueron 100 pesos jugando. Entonces, señores, aquí sacando la cuenta, si un trabajador trabaja de lunes a viernes, que serían 5 días, por 4 semanas que tiene el mes, serían 20 días laborales, por 200 pesos de ida y vuelta. Entonces serían 4.000 pesos en transporte. Pero bueno, vamos a decir que no son 4.000 y que son 2.000, porque a veces el trabajador no decide coger el camión, sino que decide coger una guagua u otro vehículo, o si no, decide caminar a pie. Entonces vamos a restar este dinero del total y esto es lo que va quedando. Señores, hay algo que yo no les había dicho, y es que no todos los médicos cobran 5.000 pesos, porque 5.000 pesos es el básico. Hay médicos que pueden cobrar hasta 10.000, 15.000. Eso está en dependencia de los años de experiencia, de la categoría docente y de las guardias médicas. Porque una guardia médica de lunes a viernes que hagas, te pueden pagar 600 pesos. Una que hagas un sábado, te pagan 850 pesos. Y las del domingo son 1.200 pesos. Entonces, por eso es que los salarios de los médicos oscilan. Y aún así yo digo que tampoco alcanzan. Ahora estamos pasando por la facultad número 1 de medicina, otra de las facultades que existen en Santiago de Cuba, porque aquí existen 2. La número 2 es en la donde yo estudié y esta, que es la que ustedes están viendo. Ahora llegamos a la parte que ustedes estaban esperando. Vamos a comprar comida, vamos a ver qué tanto podemos comprar. A mí personalmente me hacen falta algunas cosas y vamos a buscarlas aquí en esta mi pyme que les voy a mostrar a continuación. ¿Tienen huevo? El precio 120, ¿no? Dame 12 huevos serían. Dame una botella de aceite también. Arroz, una bolsita de arroz. Tengo ahora mismo un calor. Me he pasado todo el video diciendo tengo calor. Quedó claro que tengo calor, ¿no? De verdad, ustedes no saben cuánto costó esto. Eso lo van a saber a continuación del video. Ahora vamos a buscar el azúcar porque yo necesito azúcar para poder endulzar lo que la comida o lo que sea. Hace falta azúcar. Vamos a ver si encontramos. Vamos a atravesar este arroyo. ¿Cómo se llama el arroyo este? Arroyo La Tusa. De Aguas Albañal, ¿eh? ¿Dónde estamos, Parece que no me parece que estoy en Santiago. ¿Dónde estoy? Digo, en Palma. ¿Dónde estoy? Ya ustedes ven que no todos los productos se encuentran en un mismo lugar. A veces hay que caminar varios lugares para tú poder encontrar lo que quieras, encontrar la comida que quieras buscar. Toma, cobra ya de aquí. Bueno, ya compramos el azúcar. Ya lo único que falta es mostrarle qué fue todo lo que compramos, el precio de lo que compramos. Ya llegamos a la casa. Estoy súper cansado, ustedes no saben el recorrido tan grande que yo he hecho. Pero bueno, al final a lo que fuimos ya pudimos comprar y aquí están todos los productos que pude comprar que les voy a mostrar el precio de cada uno. Miren, esto es un pomo de aceite que costó 1.400 pesos. 1 kilo de arroz, 750 pesos. Una libra de azúcar que no me podía faltar en la casa, que entonces me va en 3 días, 400 pesos cubanos. Y lo que es los huevos, que cada huevo de estos me costó 120 pesos. Aquí hay una docena de huevos, que esos son 1.440 pesos. Ah, y las 2 habitas, porque estas 2 habitas que ustedes ven aquí costaron 15 pesos cada uno, que son 30 pesos. En total fueron 4.020 pesos cubanos. Yo no sé si ustedes ven porque mi teléfono tiene las rayas y no permite que se vea bien las cosas, los datos. Entonces yo me puse a pensar y yo digo, esto que nosotros compramos ahora no nos alcanza ni para el mes, vaya. No alcanza para la semana. Y yo me pongo a pensar en las personas adultos mayores, en esas personas que se pasaron la vida completamente trabajando toda su vida y al final lo que están cobrando son 3.000 y pico, porque una pensión de un jubilado son 3.000. Entonces, si con 4.000, con 5.000 que cobra un médico que pude comprar esto,
que yo no pude ni comprar un aseo, no pude comprar un jabón, no pude comprar un detergente, una pasta de dientes, no pude comprar nada, ni te dio dinero para poder salir, para poder, no sé, vestir. No alcanza. Entonces, cuando tú ves que con el salario que gana un cubano no alcanza ni para una semana, seguro ustedes se preguntan, ¿cómo llega el cubano hasta fin de mes? Lo primero es gracias a los cubanos que se fueron del país, o sea, familias en el extranjero que están allá, que le mandan combos a sus familiares, que le mandan recargas, que le mandan dinero, y gracias a eso los cubanos y los médicos también pueden sobrevivir, aunque sea hasta el fin de mes. Número 2, en el caso de los médicos yo digo que está la parte de los regalitos, ¿ya? Esa parte de que llega una persona que quiera atenderse, que no quiera hacer cola y viene con una jabita con todo esto que yo le compré ahora mismo, el arroz, el aceite, los huevos, y viene con una jabita. Bueno, esa es una forma también de que el médico se pueda ganar un poco la vida y llegar hasta el fin de mes. A ver, no debe ser así. Se debería de atender a todo el mundo por igual. Pero eso también demuestra que se han prostituido los valores por la necesidad que existe hoy en día en Cuba. Número 3 están las reventas o trapicheo. ¿A qué me refiero? Bueno, señores, vamos a decir que en la esquina hay una tienda donde sacaron botellas de aceite al precio que sea. Las personas van, hacen la cola y compran todos los productos, o sea que ellos van acaparando todos esos productos y el precio que ellos les ponen lo venden en la calle a un precio mayor, y el excedente que se gana, con ese dinero ellos pueden subsistir un poco más. Y lo cuarto sería el pluriempleo. Tú puedes trabajar como médico, pero también puedes, cuando llegar a tu casa, vender dulces, o trabajar como motorista, o trabajar en cualquier trabajo. No solamente tener un solo trabajo de médico, sino también trabajar en otro que te pueda aportar dinero para tu poder subsistir. Y eso es lo que yo no les había dicho, pero esas familias que están allá en el extranjero, esos cubanos que se fueron hoy, que están allá, que están ayudando al médico de aquí, muchos de ellos, de los que están allá, limpian pisos, están fregando en una cocina, están manejando una rastra, tienen trabajos menos cualificados, diría yo, que un médico, y están ganando mucho más de lo que pudiera ganar un médico aquí, y están ayudando a su familia aquí en Cuba. Y esa realidad duele, porque un médico no debería de ganar tan poco. Y por eso hoy hay muchos médicos que cuelgan el título, dejan su trabajo y se deciden trabajar en una MIPYME, en una cafetería, porque no les alcanza el dinero. Y entonces ahí es donde tú te das cuenta por qué tantos estudiantes de medicina dejan la carrera. Porque aquí en Cuba la pirámide está invertida. Tú puedes tener un título, pero el día de mañana el que está ganando más dinero, por lo menos aquí en Cuba, no es el que tenga un título, es el que más habilidades tenga, o el que más negocios tenga, o el que tenga una MIPYME. Así, esa es la persona que gana más dinero aquí en Cuba. Entonces, señores, déjenme en los comentarios qué les pareció este recorrido que hicimos. Si les pareció tan indignante como a mí lo poco que compramos, recuerden dejarme su like, compartir este video con sus amigos, con sus familiares, con todas las personas que ustedes quieran. Y si llegaste hasta aquí, comenta la palabra médicos, así yo sabré que llegaste hasta el final de este video. Sin más, señores, nos vemos en un próximo video.